Bueno, hola a todos. Ahí arrancó. Hola a todos. La verdad que me encanta esta convocatoria. La verdad, la cantidad de gente que vino está buenísimo que todos se empiezan a aprender para pensar lo que son digamos, los nuevos espacios en donde los sociólogos pueden empezar a intervenir dentro de lo que es la relación con la tecnología. Ahí como dijo Gastón, estamos empezando a construir un espacio, digamos, en donde, además de la investigación, tiene que ver con pensar entre todos el lugar del sociólogo o la socióloga con respecto a las tecnologías. Eh, en esa especie de ideas generales que empezamos a pimponear, a generar, bueno, se gestó un proyecto de investigación que, digamos, dimos a llamar como trayectorias imaginarias y reconfiguración del rol profesional del sociólogo y la socióloga en tecnología. Digamos, lo dije así como, no me acordaba el título del todo, pero bueno, más o menos ahí hice ahí cambiazo. Y bueno, y en ese marco, digamos, entre pensar actividades y empezar a habilitar estos espacios, surgió la idea de hacer este conversatorio. Eh, que la verdad que es algo que es muy novedoso, digamos, en lo que son estas nuevas discusiones. Y para eso, bueno, trajimos a acá Pablo Ayala y Lucrecia Faraoni. No, a ver, siempre la presentación es, bueno, yo los presento, digo quiénes son, pero dado que el derrotero de preguntas en el conversatorio tiene que ver con qué hacen y quiénes son, directamente quiero darles la palabra a ellos para que arranquemos, digamos, con la primera pregunta, que es, digamos, de dónde trabajan, digamos, qué hacen en sus ámbitos laborales. Eso es como la primera pregunta. Quiero que me cuenten un poco ustedes. Y para el resto, si quiere puede escribir por el chat y al final vamos a ir contestando o si no también se pueden ir desmuteando al final y bueno, vamos a ir conversando, que es la idea de este conversatorio. Así que bueno, nada, ahí Pablito y Lucrecia les doy la palabra para que me cuenten un poco. Buenas, ¿qué tal? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Me parece recontra interesante este encuentro y en lo personal me alegra mucho que me hayan convocado. Bueno, yo soy Lucrecia, soy licenciada en Sociología de la Universidad Nacional de La Plata y actualmente estoy trabajando en Lenovo, que es una tecnológica china, produce computadoras. En verdad es Lenovo Motorola, yo estoy particularmente en Lenovo, en lo que se llama el Buenos Aires Service Center, que digamos que agrupa una diversidad de equipos vinculados a BI, IT, Analytics, finanzas, y damos soporte, digamos, a nivel global a diferentes regiones vinculadas a estas cuestiones, ¿no? Yo, en lo particular, soy lo que se dice BI developer o desarrolladora de inteligencia de negocios, digamos, que es un rol bastante vinculado al modelado de datos, podría decirse, y a la construcción de dashboards, de tableros de visualización de datos, pero creo que en lo particular en Lenovo, por lo que veo también en diferentes organizaciones, en diferentes empresas, hoy en día es un rol que se ha ampliado mucho y también implica ya más un trabajo, un ejercicio de análisis, de interpretación de esos datos, de darles un sentido, digamos, eh, nada, por una cuestión de necesidades también. Es un rol que se ha ido transformando mucho y por eso a veces como que no sé si responder soy BI developer, soy analista de datos, es un poco de todo. Así que hoy en día estamos en eso. Bien.
Bueno, hola, ¿cómo andan? No, gracias por estar. Ahí veo algunas caras conocidas. Gracias por estar acá y participar de vez en cuando. Un poco la idea, como decía Paco Gastón, es conversar. ¿Y en qué trabajo hoy en día? Bueno, trabajo en muchas cositas. Elegí una función que me parece, o un proyecto, dos proyectos, eh, que es un poco el rol de Data Product Manager o gestión del ciclo de vida de datos de un producto digital, sería como una especie como de traducción. Y me pareció como interesante esa experiencia como para traer, más que otras, quizás de otros proyectos. Y trabajo en el ámbito de la informática en salud, un ámbito de conocimiento en el cual con otras disciplinas no me quiero anticipar preguntas. Pero un poco trabajo en ese ámbito y ya hace varios años, 10, 12 años, 10 años. ¿Y cómo fueron los recorridos de ustedes? Me monto un poco en lo que dice, en lo que pregunta Cadionis porque creo que es interesante. Desde que se graduaron hasta que arrancaron en este trabajo, ¿no? ¿Cómo fue todo el proceso? Y en mi caso particular, yo, bueno, se dio un poco la casualidad que me gradué, rendí mi último final en marzo del 20, en febrero del 2020 y en marzo, digamos, inicia la cuarentena. eh, por lo que, bueno, ese año un poco lo dediqué a terminar la tesis, pero también un poco se empezaron a dar como encuentros entre colegas y íbamos charlando entre compañeros sobre qué podíamos hacer en este momento de encierro. Y yo ya conocía a algunos compañeros que trabajaban bueno, en lo que era el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en ese momento, con datos, y no sé, surgió ahí, bueno, che, yo tengo un compañero de laburo que está trabajando bastante con R, digamos que es un programa para hacer el análisis de datos, y nos ofrece dar un curso de R gratuito para quienes se quieran sumar, más vinculado a las ciencias sociales. Y así, durante la cuarentena, empecé como a involucrarme más en este tipo de herramientas, en aprender a utilizar este tipo de herramientas. También recuerdo que se había dado un curso en la Universidad de Quilmes sobre R para ciencias sociales. Así que básicamente ese año estuve con la tesis y aprendiendo a utilizar este tipo de herramientas. Que esto es lo que después en definitiva me permitió ingresar a laburar, que fue mi primer laburo así formal, en el Ministerio de Salud, en lo que en ese momento era la Dirección de Información en Salud. Después lo conocí a Pablo ahí también trabajando por allí. Eh, Porque en el contexto de la pandemia se está implementando la campaña de vacunación en la provincia de Buenos Aires y estaban armando un equipo de gente que labure con datos, con los datos de la campaña de vacunación, que pueda cruzar los datos, hacer un análisis del stock de vacunas, hacer análisis de los turnos, a dónde enviarlos, análisis más poblacionales, de necesidad, etcétera. Entonces, gracias a que yo medio venía aprendiendo a usar R y bueno, y otras herramientas, me contratan y ahí fue como me inserté a trabajar. Esa fue mi primera experiencia, digamos, con lo que hago hoy en día. Y bueno, después, una vez que la campaña de vacunación terminó, ya se venía laburando en paralelo con la implementación de una historia clínica digital en la provincia de Buenos Aires. Entonces también comencé a laburar con eso y ahí se amplió un poco también mi rol como analista, por así decirlo. Empecé también a incorporar SQL, después empecé a generar tableros de visualización de datos con Click, primero con no me acuerdo cuál era la de Google, Looker Studio se llamaba, y después con Click, entonces nada, y así se fue conformando también el equipo de planificación y análisis de datos, y fue tomando forma como ya, un poco como quien no quiere la cosa, me fui perfilando hacia ahí y nada, ese fue un poco mi recorrido hasta hoy en día. ¿Y vos, Pablito? Por ahí.
Recorrido, ¿cómo fue? Y fue a través de un profe de la facultad, con Gustavo, que era de la cátedra de Lucas Rubinich en su momento, y había una investigación y me enganché como estudiante en esa investigación y él empezó a trabajar o salió un proyecto en discapacidad, lo que era Servicio Nacional de Rehabilitación, después ANDIS, fue como cambiando de nombre. Y me sumé a trabajar con él haciendo entrevistas quali a personas con discapacidad y armar como una especie de repositorio de historias de vida, de trayectorias y demás. Eh, Ese fue como un poco el ingreso o mi primer contacto con la sociología desde un ámbito no tecnológico y después en el 2015 con el cambio de gestión y demás, hubo un movimiento estratégico en el cual me recibieron muy amablemente en la oficina de estadísticas en su momento del mismo servicio y bueno, y empecé a involucrarme con SPCS allá en el 2015, en ese cambio de gestión, cambio de rumbo, y de ahí empezó como un recorrido más ligado a estadísticas y estadísticas descriptivas al registro de personas con discapacidad y aprender herramientas, un poco veía como lo que contaba Lucre, un poco reflejado de esto de aprender herramientas en la marcha, como esta idea de nueva modalidad, buscar cuál es la mejor herramienta para sumarse a equipos. En ese caso fue medio particular, porque estaba rodeado de sociólogas, de demógrafas, o sea, tenía ya, había bastante presencia, ¿no?, de la sociología ahí. Y después, a lo largo de los años, hice un paso al informático, o sea, más del perfil de estadística a empezar a estudiar lenguaje de programación, a empezar a ver un poco la cosa de una perspectiva más del desarrollo, quizás, que desde la producción o el análisis de datos. Así, resumen rápido. Bueno, y acá como medio la pregunta que me viene a la cabeza, ¿no? Que se puede subdividir para vos, Lucre, ¿cómo fue ese salto, digamos, en términos de herramientas y de conocimiento y de aprendizaje, el salto que tuviste del público al privado, ¿no? Una de las cosas que dijiste ahí es ese, como, pero ¿cuál es ese, cuáles fueron los desafíos que tuviste que enfrentar en ese cambio de proceso? Y también acá para Pablito, pero también para los dos, si creen que esas herramientas, tanto en el público como en el privado, siguen funcionando. Digo, hablaban de SQL, hablaban de R, creen que funcionan en ambos ámbitos o hay ámbitos en donde es más permeable el uso de ciertas herramientas que otras? Mira, en mi caso fue un poco por unas ganas de probar, ¿no?, algo distinto y seguir interiorizándome en adquirir herramientas. Nunca había trabajado tampoco en el sector privado y me pareció interesante. Me parece que está bueno que los sociólogos ocupemos también esos espacios. Em, y nada, también pensando en que no deja de ser nuestro trabajo y hay algo ahí que está bueno para nosotros como trabajadores también. Em, sí, fue difícil en principio porque también esto como mujer lo digo, ¿no? Por ahí es un sector muy históricamente masculinizado. Creo que hoy en día las mujeres estamos como ocupando más roles en tecnología, que eso está buenísimo. Pero siento que un poco tuve esa doble dificultad de que era mujer, soy mujer, cuando entré era la única, te diría, y en este equipo, y que provenía más del palo de las ciencias sociales, que también era complejo. Pero sin embargo también creo que eso es lo que me permitió, o sea, yo creo que ese fue un diferencial que me dio ese puesto, digamos, ¿no? Que hizo que me contraten para ese puesto, digamos. Eh, por eso también resaltaba hoy al principio que siento que ya no existe el rol de BI developer como tal o de analista de datos como tal, sino que es algo mucho más amplio y me parece que lo están buscando en general las empresas, ¿no? Ese perfil un poco más amplio y me parece que los sociólogos tenemos un montón para aportar desde ese lado.
Sobre todo también hoy con el surgimiento y la superexplotación que hay de las inteligencias artificiales, eh, que digo, por ahí yo no voy a ser la mejor codeando, porque tengo un montón de colegas que son expertos en eso porque lo estudiaron durante años, etcétera, pero, pero hoy en día puedo resolver muchas de esas cuestiones que por ahí a mí me costaban más con la ayuda de la inteligencia artificial. Sin embargo, creo que el análisis que uno puede aportar no te lo va a hacer la inteligencia artificial y en eso me parece que nuestros perfiles tienen muchísimo para aportar. Y la lectura que se hace de las organizaciones y de los entramados y de las dinámicas de poder que se generan. Y esta cuestión de interesarse en el dato con el que estás trabajando, porque no es algo aislado y hay mucho para decir sobre eso. Creo que ahí hay algo en que los sociólogos podemos aportar muchísimo. Bien la pregunta. Pero sí, coincido plenamente con la lectura de Lucre en ese sentido creo que venía un poco la pregunta en relación, Facu, con las tecnologías, ¿no? Con las herramientas. Sí, 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 perdón. las herramientas, que si creen que las herramientas también se pueden seguir, o sea, si hay diferencias en el uso de herramientas o como que se pueden utilizar igual actualmente. Yo creo que eso va por un lado, también va, no sé, cada uno habla de su experiencia, igual coincido con esto. Hoy en día no es tanto la herramienta, ¿no? Sino como los procesos que se hacen, o cómo comprender en qué organización te estás involucrando, cuáles son los objetivos. Después la herramienta cae, o sea, a mí me pasó eso con SPSS, que llegué a un espacio de trabajo donde usaban SPSS y usé SPSS y aprendí esa herramienta. Después cuando me fui aprendí otras herramientas. También hay como una búsqueda personal un poco también en eso, creo yo. Como de ver cuál es la herramienta que mejor te sirva para cierto contexto. Como que a veces eh, puedes estar con herramientas súper desarrolladas trabajando, pero si el contexto no te da, no puedes aplicar todos los días esa herramienta que son esas centenares de horas, no sé, para hablar de 10.000 horas, pero así como esas centenares de horas que te da el oficio de tu relación con esa tecnología para el objetivo en el cual estás. Y sí siento que un poco la búsqueda de la herramienta vino un poco por, por curiosidad también en algún punto, como que uno va buscando, che, ¿cómo puedo hacer mejor esto? Va, no sé, yo lo sentí así por lo menos. Nunca sentí una restricción del tipo, acá usamos esta herramienta, sino como, bueno, en general hay como cierto consenso que en análisis de datos usás o SPC, ahora ya no tanto, ¿no? Pero usas SPSS o R o Python y construís con X cantidad de herramientas. Pero yo creo que eso te lo define, insisto con esto, mucho como en qué momento estás, en qué momento está del contexto también. Y hay espacios donde siguen enseñando SPSS, ponele, y está buenísimo si eso te sirve para lo que lo necesitas hacer. Pienso mucho la herramienta en su contexto, ¿no? Hay algo de eso. Sí, Y sí, perdón. no, no, no. No, agregar una cosita a eso. Yo sí siento por ahí que saber o entender un poco de SQL es algo que sí me facilita, como por ahí moverme en diferentes herramientas. Y bueno, primero porque también para extraccionar bases de datos o que generar una query, etcétera, necesitas un poco saber SQL. Más allá de no ser experto en SQL, digo, más o menos entenderlo me parece que es clave. Y después, sí, las herramientas van cambiando muchísimo. Y también me parece que si más o menos manejas una, después aprendes muy rápido a usar otra. Por ejemplo, yo también usaba para generar tableros, antes usaba solo Click y de repente tuve que empezar a usar Power BI porque en la empresa se cambió se empezó a usar Power BI y fue mucho más fácil el aprendizaje de esta segunda herramienta que cuando empecé a aprender Click, digamos, porque ya más o menos vas entendiendo, es más o menos lo mismo. Eh,
Pero sí, eso, yo creo que SQL es algo interesante para aprender. Y cuando, digo, contaban un poco el tema de ustedes en el ámbito de trabajo, pero más en cuanto a su trayectoria, pero si pensamos en esos otros con los que tienen que trabajar, digamos, ¿con qué otros roles colaboran o trabajan actualmente ustedes? Bueno, yo principalmente por el ámbito en el cual me desempeño, trabajo con profesionales de salud, desde médicos, médicos, bueno, dependiendo, dependiendo en qué momento y en qué proyecto, y del otro lado con ingenieros, básicamente, o bioingenieros. Últimamente mucho bioingeniería como profesión, eh, que creció mucho también como carrera. Pero sí, básicamente son como esas dos disciplinas. Y un poco también depende de a qué te dediques, ¿no? En mi caso, como trabajo en un ámbito en el cual soy un poco puente entre esas dos disciplinas para lo que necesito resolver, y por lo tanto siento que en ese puente claramente estoy más cerca en esto que hablaba Lucre antes de aprender herramientas como SQL o un lenguaje de programación y demás. Me resulta siempre más fácil estar más cerca del de cierto pensamiento de la ingeniería que obviamente de la medicina, eso es una cuestión más personal, eh, o de la salud en general. Pero así como digo esto, digo que también creo que ese empezarse a vincular, o pienso en cuando me pasó con las primeras charlas con equipos de sistemas, estoy hablando hace el año 2014, 2015, que uno era más chico también, y uno va aprendiendo y uno empieza a escuchar y te dice, no, porque vos tenés que hacer esto, y dice, bueno, es un poco concreta, hay como ciertos ámbitos que tienen una dinámica también muy instalada de formas de ser y habitar y pensar y etcétera. Y sí pasó esto del desafío del otro oficio, como de uno decir, ok, vos me hablas de API y me voy corriendo a averiguar qué es una API y vuelvo y te respondo. O sea, como que hay una actitud un poquito ahí ok, de desafío y también necesidad de conversar, porque hay una lengua entre las disciplinas también, hay un lenguaje, hay una forma de comunicarse entre disciplinas. A veces esas lenguas son más cerradas, que a mí me pasa o siento eso con la medicina, son mucho más cerradas en la hora de, bueno, esto es así y es así, pero con ingeniería, quizás a través del puentecito del mundo de los datos, uno quizás habla más sobre tablas, sobre APIs, sobre cositas, base de datos, uno puede conversar un poquito más, pero todo eso fue gradual, ese lenguaje. Y si algo que siempre coincidimos y siempre viene, que nuestra formación nos formó para otra cosa y no otro modelo de pensamiento. Y todo esto fue un aprendizaje solos y de noche, como se decía. O sea, fue un aprendizaje afuera de la academia, buscándote la herramienta. En mi caso, hice el ridículo muchas veces hasta que aprendí cosas y cosas que no me explicaban, cosas que me decían esto funciona así, y yo ir y estudiar cómo funciona esa cosa para poder contarte de la cosa y como todo un poco, viste, como hacerse ahí un poco en el ruedo. No es que había una mesa esperándote, te cerraban un mate y te decían, bueno, te voy a explicar cómo funciona una base de datos. No. Y mucho menos vos que venís de las ciencias sociales. O sea, no, definitivamente no. Te voy a hablar en este lenguaje, andá a traducirlo, o andá a estudiar y volver. Y había algo de esa dinámica. Sí, yo coincido en esto de que por ahí como venís de las ciencias sociales tenés que ganarte el lugar un poco acá, ¿no? Que nosotros estudiamos esto durante años y vos venís de otro lado. Eh, en mi caso, sí, también durante mi paso por el Ministerio de Salud, sí, los roles con los que más interactuaba eran profesionales de la salud, bueno, psicólogos, sociólogos bastante, economistas, había más de todo un poco ahí. Hoy en día, no, más que nada gente de sistemas, ingenieros, esto intra equipo, pero después hacia afuera, no, yo interactúo
con gente que no viene tanto del palo de sistemas ni de ingeniería. Eh, Nada, porque al mostrarle tu trabajo a los clientes o a personas que hablan con esos clientes, es mucho más amplio ahí el abanico eh, con, con las personas con las que interactúas. Eh, pero nada, eso me parece interesante esto de que sí, como también un poco ser, bueno, ahí estaba leyendo un comentario, un poco ser autodidacta porque no iba a venir nadie como a explicarte y a decirte cómo aprender a hacer todo esto. Y sí, quemarse las pestañas y esto, sí, ser muy autodidacta, recontra. Y está bueno lo que dicen, porque me surge una pregunta que es, ¿cómo, cómo esperan, digamos, que esto se pueda solucionar a largo plazo? Digo, porque es como digo, los sociólogos tienen que sí o sí ser autodidactas y nosotros nos tenemos que salir al mundo de los datos y buscar cursos, o creen que puede haber algo que nos puede incorporar de alguna manera dentro de ese mundo, porque digo, problemas de comunicación, digo, va a seguir habiendo hasta que el sociólogo no esté como socializado, ¿no? Me surge como esa apreciación en esto que dicen, pero ¿creen que en algún momento el sociólogo va a poder estar como más nativo en ese mundo? ¿O creen que todavía va a seguir esto de sentirse amenazado o sentir como esa, ¿no? como esa rivalidad con el de sistemas o con el de... No lo siento como una rivalidad, inclusive, o sea, no lo sentí ni siquiera como algo personal en mi caso. Eh, pero lo que pasa es que eso bueno, la carrera de un flow de sociología tiene muchas cositas interesantes en relación a eso, pero en relación a qué, porque en realidad la pregunta me lleva a mi formación, la pregunta me lleva, ok, ¿cómo fui formado? Si cómo fui formado me preparó para este siglo Exacto, XXI con las exacto. O tecnologías. para poder hablar con ese otro ingeniero y que se puedan entender es un mismo lenguaje y que no haya problemas de comunicación, ¿no? Sí, yo creo que el tema de la comunicación es otro tema igual, porque hay como hay otros factores para mí que juegan en relación a eso y tiene que ver mucho con la marca institucional, en qué tipo de organización estás, ¿no? Pero digamos, sacando un poquito del tema de la comunicación, que es un re tema, pero ya en general, entre muchas disciplinas siempre es un tema de cómo no sus fuentes. Sí vuelvo a la parte más de la deuda técnica, o sí, más que una deuda técnica, es como en mi caso, que elegí y que tuve cierta suerte, hay una trayectoria, pero hay una suerte también, ¿no? Hay como un capital social que se va construyendo, hay gente que conoces y que te tira buena onda, de venir por acá, anda por allá, y al reconstruir esa trayectoria me dice, bueno, acá no hubo tanta suerte, pero sí hay un factor de azar importante también, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos como juego ese factor de azar, uno mira un poco para atrás y dice, ok, la facultad en realidad me formó para ser investigador de Gino Germán, me formó con una perspectiva en la cual era investigación o muerte, ¿viste? Como que era una cosa media como de ese estilo, o la figura y demás. Y, y yo creo que hay un debate como un poco más profundo a tener, que es, no solo es una herramienta, que es un poco lo que venimos conversando con Lucre, digo, no es solo aprender SPSS o armar un taller de SPSS, no, es una forma de ver el dato, es una forma de ver la digitalidad, es una forma de entender que hay una datificación del mundo, que hay una forma de producir significados que cambió y que en mi caso particular, que vengo de sociales, eh, tengo una formación que viene de un programa de 1989, o no me acuerdo qué fecha, y tiene como una mirada muy de formación del siglo XX, que está buenísima, que dio un montón de herramientas, digo, no es que estoy... eh, pero la pregunta es, ¿hasta cuánto ese tipo de formación me permitió responder a preguntas de este siglo, responder a problemáticas sociales de este momento?
Y eso tal vez como una duda ahí como que había. No sé. Sí, yo creo que también va por el lado más de la formación, ¿no? Digo, por lo menos en la Facultad de La Plata, creo que hay una deuda ahí muy grande, ¿no? Con estas cuestiones. Partiendo de la base que tenemos estadística, bueno, cuando yo la estudiaba era en primer año, creo que ahora está en tercero, y es como muy light y nada, no, no profundiza demasiado. Y después también esto, sí, el azar y la suerte, que yo tuve la suerte que me crucé en mi camino en la facultad con una docente que fue la que por primera vez me abrió me puso frente a mí la posibilidad de que podíamos dedicarnos a otra cosa que no era que no era la investigación, digamos, académica, que podíamos dedicarnos a la gestión pública, al análisis organizacional, que había un montón de cosas que un sociólogo puede hacer, digamos, en el mercado laboral. Eh, y ahí fue la primera vez que yo dije, bueno, me veo efectivamente trabajando en lo que estoy estudiando y me gusta y creo que hay un montón de cosas que puedo hacer y aprender y que puedo aportar y ahí creo que me terminé de reencontrar con la carrera eh, y a la vez en ese recorrido me terminé encontrando con compañeros que también estaban en esta misma o que ya trabajaban en la gestión pública o se dedicaban a análisis de datos, pero también pienso muchas veces qué distintas hubiese sido por ahí mi trayectoria laboral si no me hubiese encontrado con esa docente en ese momento o no hubiese conectado con esos compañeros en ese momento. Eh, no sé, probablemente pienso que no me estaría dedicando a lo que me dedico hoy en día. Y, y yo creo que eso podría, si se piensa un poco, si se repiensa la formación, eso podría cambiar tranquilamente y podríamos estar más seguros cuando nos recibimos de cómo encarar ahora la búsqueda laboral, para dónde puedo ir, y sentirnos más cómodos también y más seguros, porque realmente es algo que el sociólogo puede hacer muy bien el análisis de datos, puede aportar muchísimo. Y bueno, y ahora una última pregunta, después doy paso a lo que son las preguntas del chat, que hubo varias, después nos desmuteamos y charlamos. Pero en general, ¿cómo siguen conectados con la sociología, no? O sea, Pablo, hablaste de un concepto de capital social, así de repente, ¿no? Inserto en todo esto. Lucre, vos hablas de estructura, de un momento así, un concepto que también desde la socio. Pero ¿cómo siguen conectados con la sociología en su ámbito? Eh, no sé, a mí mi primera respuesta de seguir conectado es estar acá. O sea, esa es como la primera respuesta. Estar acá, participando en una actividad o craneando con ustedes cositas de sociología, con vos, con Tom, como ir pensando cosas. Esa es como mi primera conexión mental. Eh, Después las lecturas, o sea, yo no dejé de consumir eh, sociología, por más de que no tenía una lectura productivista porque estaba en un final o porque tenía que tomar una materia o porque estaba haciendo una tesis, sino como por curiosidad, porque si hay un libro de matemáticas, ahí iba y la lectura me parece como un gran puente de seguir conectado con la sociología. Y después, últimamente estoy pensando mucho en los talleres, eh, que tengo ganas, como encarar eh, ese ámbito, ¿no? Como forma de seguir conectado. Talleres como espacio de encuentro, qué sé yo, con alguna arbitrariedad de tomar un tema y salir a juntar gente para conversar y pasar un poco el tiempo. Yo creo que hay algo en esa conversación. No, hoy en día no estoy conectado desde la parte académica, o no me siento en ese tipo de conexión, en jornadas de socio o de bueno, nos reímos un poquito porque en realidad sí, estoy en un proyecto de investigación con ustedes, pero digo, no siento, mirá vos, mirá qué loco, siento que esto va por otro carril, o sea, pero es una cuestión más subjetiva, como que siento que va por una duda de decir,
que está pasando acá, de tanta gente vinculada a la tecnología de la sociología, pero más que por una cuestión más académica. Sí, en mi caso tampoco va desde, no hay una conexión vinculada hacia lo académico. Eh, pero sí, sí, yo todo el tiempo pienso que sería muy distinta como trabajadora si no fuese socióloga. Digo, quizás es algo esto en la manera en la que ejerzo mi rol todos los días, ¿no? Que siento que está vinculado a lo que yo estudié y a cómo me formé, la lectura que hago de las cosas. Sí, todo es un poco. Y también esto que dice Pablo, desde un lugar no productivista, recontra. Eh, y la lectura es lo que me mantiene conectada. Bueno, bien, gracias, chicos. Acá hay algunas preguntas del chat. A ver, Había muchas preguntas sobre herramientas mientras iba como saltando, pero vamos desde arriba. Tuki tuki. Em, Gabriela dice, además de los recorridos, ¿cómo complementaron lo que sabían como sociólogos para llegar a esos puestos? Formación complementaria, cursos. Hoy se habla de ciencias sociales, ciencias computacionales para ciencias sociales. Entonces, ¿cómo se da el salto o puente entre los perfiles? Eh, no sé, yo creo que yo hice un solo curso, así como es el curso de posgrado o una formación más formal, por así decirlo, después fue muy autodidacta la cosa. Que fue un curso de posgrado llamado Algoritmo y Modelización, que lo daba un doctor en filosofía y un doctor en ciencia de la computación, una mezcla rara. Y fue un curso que acá en la Universidad de Córdoba, que me abrió un poco la cabeza de ver la historia de, ¿no? Y ahí fue como, Mm. oh, mira, eso también tengo esa capacidad de hacer una historia de, y ahí fue una historia de la computación, de los algoritmos, y fue comprender desde ese lado más que la herramienta. Después un script de Python o eso lo podés construir y hoy en día tenés un montón de herramientas para poder hacer lo que quieras. Y más con estos modelos de lenguaje que hay, que existen, cada vez están siendo mejorados. Pero esos tipos de formaciones te hacen preguntarte el para qué. Mm. Que eso me parece como que a veces es como una práctica que está vinculada a la filosofía, a la técnica o a cierta bibliografía más vinculada que uno lo tiene más referenciado ahí que a la sociología. Pero sí, como digo, eso también, obviamente hay un montón de producción hoy en día que está, pero más de la teoría, yo creo, más que unas herramientas prácticas. Las herramientas después depende de lo que querés construir. Un poco Lucre, como que señalaba antes, SQL para el mundo de los datos es el ABC, digo, porque el 80-90% de hoy en día en el mundo son las bases de datos relacionales, siguen siendo locos, porque hay grafos, hay otras cositas dando vuelta, o documentales, pero SQL es la base como un lenguaje común. Eh, y es un estándar todavía en la industria. Ahora bien, esa es la puerta de entrada. Después estudiar el lenguaje de programación que vos quieras, te divierta, y después ver cómo pasás una lógica, yo no me acordaba, cómo pasa la lógica de la sintaxis de SPSS a la de Python, ¿bien? O de la sintaxis SPSS a SQL. Y empezás como a hacer esos puentes entre lenguajes. ¿Bien? Pero eso viene también con tus objetivos, ¿viste? Como, lo que sí, que me pasó una vuelta de estudiar algo más abstracto que después no lo apliqué y eso se muere. A los 2 meses se Mm. muere. Si por FOMO, ¿viste? Todo, por FOMO vais a nota, vamos a hacer 3 niveles de programación en no sé qué, en Java, ¿viste? Y está bien, pero si no tenés un proyecto donde bajar esa data, es una data que te queda, ¿viste? Como el sticker ese necesita hacer más cursos, como que no tiene sentido, ¿viste? Ahora, si tenés un proyecto concreto donde aplicar y demás, bueno, que la herramienta sea un medio hacia ese proyecto. Me parece como que eso es lo un montón. Sí, en mi caso, así formalmente solo hice un curso que fue el de R para ciencias sociales, que fue como mi primer acercamiento también a lo que era algo de código, digamos.
Y después me pasaba mucho eso, que si no tenía, intenté hacer otros cursos, pero si no tenía como algo a donde bajarlo o, digamos, donde practicar, me pasaba que no conectaba, no podía. Por lo que todo lo que después fui aprendiendo, lo fui aprendiendo a medida que trabajaba con eso, digamos. Y hoy en día eso es mucho más sencillo porque tenés la ayuda de la IA, es la verdad. Entonces, puedes apoyarte muchísimo en eso para aprender realmente lo que quieras. Coincido que ese SQL es la puerta de entrada, es el ABC para trabajar con datos, pero tampoco creo que sea necesario hacer un curso. Eh, no me parece que sea algo como excluyente, digamos, para empezar a laburar con datos o para incorporar nuevos conocimientos sobre datos. No sé. Gas, ahí tenés levantada la mano. Sí. Sí, quería retomar algo que habían dicho los dos, que tiene más que ver con la mirada del sociólogo, con esto que decían, la posibilidad de entender el dato, de entrarle el dato desde algún lugar distinto. Y la pregunta que me queda, si es que eso es algo que es valorado laboralmente, si es valorado por el resto de los roles con los que ustedes trabajan, si es que sienten que eso les dio un plus frente a nada, con la gente con la que ustedes laburan, en los espacios donde ustedes laburan, o si eso es algo que es más bien una reflexión propia, porque siento que de alguna manera es como el valor de la sociología. Entonces la pregunta que me queda es, ¿ese valor lo dan ustedes? ¿Ese valor sienten que está también ahí afuera dando vuelta? Yo siento que es algo que se está valorando mucho, por lo menos en el sector privado. Por eso vuelvo con esto de que los roles hoy en día no son o analista o desarrollador, porque están buscando justamente eso. No, bueno, no solo lo siento, me lo comunican, digamos, también, ¿no? Que, que hoy en día el valor agregado de los trabajadores está un poco, de los trabajadores, digamos, que laburamos en esto, ¿no? Está un poco ahí, en esta interpretación, en el darle significado al dato, en entender qué es lo que estás mostrando y por qué, no desentenderte, digamos, ¿no? Sí, en esta cuestión de no desentenderse, no es que yo solo extraigo de la base de datos y te lo pongo en un tablero y no sé de qué estás hablando. Porque después también tenés que resolver problemas vinculados a esos datos y tenés que entender qué es lo que tenés que resolver prácticamente. Tenés que poder explicarlo y eso me parece que se está valorando muchísimo. Y eso nos diferencia bastante de otros perfiles y me parece que está muy bueno. Yo coincido un poco, en mi caso no me pasó, o sea, ese valoraba más que alguna que otra secuencia, sí, como que hay algo de esos anteojos que uno construye desde la formación de la sociología, de cómo mirar los problemas, de cómo intentar resolver o cómo ayudas a resolver ciertos problemas, que hay casi algo medio hasta de oficio, no sé, ni siquiera es como algo tan profesional de aplicar una técnica, sino como de cómo entender los problemas, de cómo utilizar el dato para ayudar a resolver. Me gustó eso que dijo Lucre de cómo ayudar, o sea, cómo ayudar a resolver también, como esta parte de la resolución, que a veces hay como un imaginario de las ciencias sociales, de las humanísticas en general, ¿no? Como que hay un plano más abstracto de la cosa y demás, pero en realidad en la diaria nosotros ayudamos a resolver problemas con los datos. O sea, a veces donde otras disciplinas no es que pueden pifiar, sino tienen otra formación, fueron formadas para otra cosa. Entonces, insisto, del lado más de oficio, creo yo, que de profesión, más de oficio de forma de ver las cosas, o de hacer con las cosas, o con los datos, me parece que ahí sí hay algo interesante que sucede, creo yo con eso. Genial.
No sé si alguien tiene alguna pregunta, Perdón, Facu, duda, yo como... le puedo hacer una pregunta a Lucrecia, porque esto Pablo Obvio, lo va. habló. Él dijo, Pablo es egresado de la UBA, y él decía, nosotros nos formaron para ser investigadores del Germani, o sea, para ser investigadores académicos. Lucrecia es de La Plata, no sé si, bueno, asumo un poco por esto de que vos comentaste que tuviste una sola profesora que no era académica, que un poco como que mostró que existía este otro costado posible o este otro rol laboral, pero preguntarle si también sentí que tu formación fue para un cierto rol en particular, que por ahí no es este rol que están cumpliendo ahora. Sí, sí, creo que la formación un poco se orienta a un rol más académico. También creo que son preguntas que nos empezamos a hacer. Digo, yo estudié en un contexto, recién asumía Macri en el gobierno, y era un contexto en el que todos nos preguntábamos si ese va a ser nuestra salida laboral o cuál iba a ser nuestra salida laboral, entonces tendríamos que empezar como a plantear entonces cuál va a ser, si no va a ser la investigación académica, dónde más podemos aportar. eh, pero sí, sí, yo creo que todavía hay un poco de eso. Bueno, yo igual ahora me egresé en 2020, no estoy muy actualizada de cómo está haciendo hoy en día la formación en la Universidad de La Plata, pero hasta ese momento sí, 100%, yo creo que te orientaba hacia eso. Yo quisiera sumar ahí, no sé si acá una pregunta, pero que está piola también tener la opción, digo, pero lo que está bueno es como tener más opciones, ¿no? Como que, digo, hay mucho de esa formación más teórica o más vinculada, orientada hacia la investigación, que sea la única formación o la única vía estimulada de la formación para seguir o para continuar, me parece como que eso es lo que a veces como que uno siente que podría hacer de otra forma. No invalidar obviamente ese camino, me parece que es un camino muy importante, pero sí como esto que siempre conversamos, decir, bueno, ok, que haya varias vías posibles para poder ejercer axiología de otra forma. Gaby, ¿estás por ahí? Levantando la mano. Así que, Hola, ¿qué pregunta. tal? ¿Cómo les va? Bueno, me presento, bueno, el nombre ya lo saben porque está en la imagen, pero bueno, yo soy profe universitaria, soy investigadora con ICET, investigo ya desde hace varios años, soy doctora en ciencias sociales, pero hice mi tesis doctoral analógicamente, sin IA, eso ya es, para mí es un plus, pero bueno, nada, yo vengo en una búsqueda, veo que hay muchos jóvenes, pero digo, también me animé a levantar la mano porque es una preocupación hoy para cualquier profesional cómo ubicarse en la palmera frente al avance de la IA y de estas herramientas. Yo estoy en una búsqueda de complementar lo que ya sé y cómo sumar a las herramientas que conozco cosas nuevas de ciencias de datos y bueno, contar un poco mi recorrido si es que suma, ¿no? Brevemente. Yo en el 2024 decidí hacer un curso de ciencias computacionales para las ciencias sociales de la UBA, que lo daban algunos profes casi todos sociólogos devenidos o que sumaron herramientas de las ciencias de datos. La ciencia de datos es como algo que para mí armaron algunos investigadores que tiene que ver esto, la complementariedad entre las ciencias de la computación, de la informática, los lenguajes, los algoritmos y tal, con una cuestión de análisis, ¿no? De cómo mejorar datos, cómo generar mejores gráficos y tal. Y uno se pone como más sommelier de esas cosas. Bueno, ese curso me pareció como mucho poco tiempo, a mí me sobrepasó, o sea, era como tipo armar un LLM o un modelo de lenguaje, no un modelo de lenguaje, sino como, perdón, algo de Machine Learning para procesar algo en menos de 4 meses, pero además también veíamos procesamiento del lenguaje natural, o sea, una serie de cosas que en 4 meses era como muy vertiginoso.
dije, no, esto no es para mí. A partir de ahí empecé a hacer cursos, cositas cortas, porque bueno, yo tengo 48 años y para mí la formación pasa por algo formal. Es cierto que toda la generación de Lucrecia o Pablo por ahí tiene esta cosa más autodidáctica. Yo necesito el profe que me explique y también potenciar eso, porque yo a partir de esa experiencia me inscribo en ciencia de datos en la UNSAM. El año pasado cursé 2 materias, porque bueno, era lo que me daba mi margen de laburo, vida y qué sé yo. Y la verdad que es muy complejo el salto. O sea, sí creo yo que hay como un salto, hasta incluso desde el lenguaje que hablamos las dos ciencias, y esos puentes a veces son difíciles de tender. Entonces me parece que ahora hay un esfuerzo por algunos profesionales que yo valoro mucho. Bueno, no sé si la UFLO tiene algún programa específico que tenga que ver con ciencias computacionales aplicado a las ciencias sociales, pero bueno, en la UNSAN existe, que es la de Rosati, la de Germán Rosati, y ahora abrieron una en, creo que es la UNCUYO. Digo, tiro estos datos, si quieren yo ahora dejo mi mail y después les comparto una nueva que arranca el 8 de mayo, que también es como ciencia de datos orientadas a las ciencias sociales y con cuestiones que tratan de tender estos puentes. Que encima, si no tenés una base estadística sólida, es un puente bastante complejo, que es mi caso. No siempre hice cualitativo, entonces por eso por ahí la experiencia de Pablo me venía muy bien como para ir tendiendo esos puentes. Y bueno, vengo en ese tránsito. Hoy por hoy la IA, como decían los chicos, acortan el puente. Yo hoy estoy entrenando agentes con mi perfil, con mi lenguaje, que me asistan, porque la verdad es que no estoy haciendo gems en Gemini, porque tengo cuenta institucional y eso me permite otro tipo de procesamiento y laburo. Digo, esto también tengo en cuenta. Google, desde el año pasado, para todos los estudiantes de universidades de la Argentina, abrió la posibilidad de inscribirse y tener cuentas institucionales y tener la posibilidad de tener Gemini gratis, con procesamiento como si lo pagaras. ¿Qué hacen después con lo que uno hace ahí? Ellos dicen que no lo usan, para mí están recontra entrenando la IA, pero a mí me ayudó a aprender a programar, cosa que me costó muchísimo el año pasado, muchísimo. Por eso en parte hoy lo puse en stand-by y ahora voy a hacer otra cosa que me permita tender esos puentes que necesito hacer un poco generacionalmente y otro poco también porque vengo de otra disciplina. Y por ahí entre la edad y la diferencia de disciplina me cuesta mucho. Entonces, digo, hay herramientas, hay cuestiones más formales y después sí, en Internet está lleno de cosas, de cursos y de cuestiones más cortas para los que son más autodidactas y pueden tener esos puentes. Después uno mismo está, como decían los chicos, cuando uno tiene un proyecto, cuando, por ejemplo, desde la tesina de grado hasta algún trabajo práctico de la facultad, cómo usar algún proyecto de Machine Learning que me permita hacer alguna cosa pequeña, pero para ver cómo funciona, sí, es mucho ensayo y error y frustración, ¿no? Manejar la frustración es primordial en esto. Sabiendo que uno por ahí no tenía esas, porque me acuerdo en el curso de la UBA había un profe de sociólogo él, y él dijo, yo hice toda la carrera de sociología tratando de zafar de hacer cualquier cosa cuantitativa. O sea, el flaco se recibe sociólogo sin hacer ninguna materia de metodología cuantitativa. Hoy hoy labura para la CEPAL haciendo procesamiento de datos con todas estas herramientas. Entonces, me parece que el puente es posible, pero bueno, lleva un proceso y por eso yo preguntaba por las trayectorias y por los saltos, porque todavía me pregunto cómo dar ese salto. Lleva tiempo, obviamente, porque son como que unos hablan en chino y nosotros hablamos castellano. Además, todo es mucho más acotado, es un lenguaje mucho más menos florido como en las ciencias sociales, entonces, nada, es cuestión también de acostumbrarse, que me imagino, Lucrecia, vos lo sufrirás, sufrir es muy fuerte, pero digo, es como que tienen un lenguaje mucho más concreto en el sentido de, bueno, los ingenieros o la gente de sistemas
entra por acá, pasa algo acá adentro y sale. Es 2 más 2 es 4, y de ahí no lo saques porque no, o sea, el CPU se les traba. Entonces, para nosotros, como manejamos por ahí realidades más complejas o tenemos otro tipo de marco, ahí nada, se complejiza el diálogo, ¿no? Entre disciplinas. Entonces esos puentes a veces cuestan trazarlos, pero me parece que vale la pena, sobre todo teniendo estas experiencias como la de los chicos. Yo estoy incursionando todavía, más que nada porque también con la edad uno dice voy a hacer pelota a mi máquina, se me va a llenar de virus, pero no, bueno, yendo con estas fuentes o gente que te va recomendando, uno va tratando de trabajar con herramientas que sabe, por ejemplo, yo cuando sale ChatGPT en el 2023 tenía hasta miedo de entrar a la web porque había muchas cosas truchas dando vuelta. Bueno, fui a una charla, explicaron cómo ingresar, ingresé a una web segura, ¿no? Entonces, ahí empiezan las cuestiones de por qué sí sirve llegar hasta, hola María Laura, ¿cómo estás? Llegar hasta a estas cuestiones que me parecen interesantes. No monopolizo más, me callo. Gracias por el espacio. No, olvídate, seguro. Cas, ¿querés decir algo? No, ahora que estaban justamente, que lo preguntó ahí la colega, mencionar que sí, que en UFLO tenemos un espacio computacional, de hecho nuestra carrera apunta a eso y tenemos ese tipo, o sea, esos contenidos, esos conocimientos adentro de lo que es el plan de estudio de la licenciatura, que nuestra apuesta es no solamente por enseñar las herramientas, sino también por empezar de a poquito a hacer una sociología de los problemas de esto, una sociología de los datos, una sociología de lo artificial, una sociología de lo digital, etcétera, etcétera, etcétera. Y además tenemos como una apuesta bastante explícita para mostrar que nuestros profes, o sea, vengan a mostrar que existen otras sociologías, como el caso de Pablo, que hay, de que vos podés tener un profe que perfectamente esté trabajando en un ministerio y que después trabaje no sé, en el sector privado y que reconozca otras necesidades. Me acuerdo, o sea, entre las distintas cosas que por ahí surgieron un poco de lo que ustedes contaban, pero también hay algo raro, por ejemplo, cuando un sociólogo tiene que pensar que va a hablar con un cliente, por ejemplo. Entonces ya todo eso también es importante y me parece que está bueno, por lo menos, como un poco como contaba Lucrecia, el hecho de haber pasado por una materia y que tengas un profe diciéndote, che, yo estoy de este lado y sobreviví, me parece que ya es un montón. Yo, ya que estoy también voy a pasar, ahora te dejo la palabra, Lau. Voy a pasar también porque con el grupo lo que estamos haciendo es circulando un formulario para aquellos que se quieran anotar, para contactarlos tal vez para alguna entrevista o algo, si les interesa participar de algún momento en alguna parte de alguno de los trabajos que estamos haciendo. Les dejo acá en el chat el forms, por si lo quieren completar, eh, y nos ayudarían mucho. Lau, vos tenés levantada la mano. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Quería comentar, yo soy de la Universidad Nacional de La Plata, profesora de Sociología de las Organizaciones. Tuve el gusto de tenerla a Lucrecia como alumna. También doy un taller de políticas públicas, nosotros tenemos horas de investigación y dentro de los temas que me interesan, estuve investigando, bueno, qué hacen los sociólogos una vez que se reciben y trabajan en el Estado. Y una de las cuestiones que empecé a encontrar entre los graduados es que justamente trabajaban en áreas de datos, ¿no? Encontré como grandes temáticas en las cuales trabajaban, eh, áreas específicamente de datos. No solamente son áreas de estadística, sino que también se generan datos en otras áreas del Estado, aunque no tengan el título de estadísticas o información o datos. Por ejemplo, en las áreas de planificación y evaluación o planificación y seguimiento, ya que trabajan con indicadores, distintas plataformas para el seguimiento de las políticas públicas. Y desde la sociología realmente encuentro que
es un perfil bastante buscado. Yo creo que hoy en el Estado es el perfil más buscado, o sea, dentro de lo que es la dificultad de encontrar un trabajo hoy en la administración pública provincial. Y, y me parece que, aunque sean pocos los espacios y que hay mucho de autodidacta, la mitad de las cosas de todo lo que dijeron no entendí nada, o sea, no es que no entendí, no manejo todos esos programas. A veces hago cursos solamente para sentirme mayor, que no los entiende, y que lo que no entiendo, lo que decía Gabriela, de la frustración, pero aunque sea para saber de qué hablan cuando mencionan esas plataformas y esos programas. Pero bueno, yo a mis alumnos, siempre alumnas, les digo, hagan cursos de datos, porque me parece que hoy ese es el diferencial. Tal es así que la misma provincia de Buenos Aires, a través de su dirección de estadística, tiene una escuela del Ministerio de Economía, que también se da capacitaciones para sus trabajadores estatales, lo reconoce, digamos, como una habilidad, un conocimiento, ¿sí? Que hoy es parte de diversos cursos que ofrece el mismo Estado provincial. Así que sí, hay acá alumnos y alumnas de la carrera en distintas universidades, me parece que eh, es una buena posibilidad laboral en distintos ámbitos. Eso es lo que quería manifestar, que el Estado también, ¿no? Se buscan mucho estos perfiles. Y la verdad, felicito a quien tuvo la idea de convocar a Lucrecia y a Pablo para que nos cuenten la experiencia, ya que veo un panorama bastante desolador, ¿no? Entre los estudiantes actuales en cuanto a la perspectiva laboral. Genial. No, pues vos querías decir algo. ¿Te desmutaste? No. No, no. Ok, pensé que ¿Me estaba. escucha bien ahí? Sí. Sí, sí, sí. Genial, gracias, Lau. No sé si alguien tiene tal vez alguna pregunta, duda, comentario, también alguna. ¿Vos vas por ahí? Sí, yo tengo una última que es la que estábamos viendo, a ver si estaba dentro o estaba fuera de la guía de preguntas, Ah, porque es controversial. Bueno, como les contaba Facundo, como también decía ahí Pablo, tenemos un proyecto de investigación para empezar a entender un poco el rol y el lugar de la sociología. Y hay una pregunta que nos quedaba medio que no sabíamos si formularla o no formularla, no sabíamos si estaba bien formulada, y que tiene que ver eh, con si creen que, o si en algún momento sintieron después de haber dado este salto, y por salto me refiero por estar trabajando en un rol para el cual por ahí no se veían cuando se estaban formando. ¿En algún momento pensaron o sintieron que estaban como de alguna manera saliendo de la sociología? Creo que lo raro de la pregunta es que nos estamos queriendo preguntar la sociología más como una suerte de experiencia subjetiva. Pero no sé si en algún momento tuvieron esa sensación o bueno, por ahí es un flasheo nuestro. Sí, o sea, bueno, por lo menos yo siento que sí. También a veces me dificulta ver un poco, me quedé pensando en lo que decía Laura, como que a veces se me dificulta ver qué es lo sociológico que hago yo en mi día a día, o sea, o esto que hablábamos antes. Por lo tanto, mucho tiempo sentí que estaba fuera. Pero a su vez, cuando me empecé a conectar con las lecturas, empecé a descubrir que hay algo llamado una sociología de los datos, o hay algo que es una filosofía, o hay humanidades, o como que empezás a encontrarte con que ya hay personas que empezaron a teorizar en este mundo que vivimos, actual, eh, empezaban a hacer te sentís menos solo desde ese lado, ¿no? Cuando empezás como a conectar con otras experiencias en nuestros espacios como estamos acá. Pero sí siento que hay algo en relación hay un duelo en relación a cómo o cómo sentí que me formé, o me formaron, o bueno, esa relación entre mi formación en FSOC, y después lo que fui como explorando afuera con el mundo de los datos y demás. Hay una distancia que yo la sentí,
O sea, no, algunos se sienten como que hay una traición para trabajar, por trabajar en analista de mercado o por trabajar en otros ámbitos que no son los cuales vos te formaste. Yo siento que, no sé si en mi caso, la palabra traición no la siento así, porque aparte es muy dramática la palabra traición, pero sí siento que hay una distancia, o sea, siento que hay una distancia entre cómo fui, cómo transité mi espacio de formación y después lo que me dediqué. Y ese camino más solitario de encontrar, o de forma autodidacta, o encontrar cursos, o encontrar cosas, o encontrarme gente en el camino que estaba en la misma que vos, que estaba intentando también, como un poco decía Lucre antes, como que estaba intentando en medio de la crisis que estamos viviendo hace varios años, digo, las ciencias sociales quedaron muy al costado, digo, más allá del ámbito estatal, digo, en el ámbito más general. Eh, entonces, ahí sí siento que hay una distancia. Le pondría distancia, todavía no pondría otra palabra, pero hay una distancia que se está como empezando a resignificar. Sí, coincido 100%. Y todo el tiempo, todos los días me pregunto cómo vinculo, ¿no? mi trabajo diario con lo que yo estudié. Y también en mi caso fue muy, muy difícil romper con esta barrera de, sí, y incluso esta palabra traición, creo que ha venido muchas veces a mi cabeza, ¿no? Como sentir, "Ay, pero estoy traicionando mis ideales, por así decirlo, como voy a ser socióloga y trabajar en el sector privado. Eh, y después empecé a ver que no era la única y entonces ahí empecé como un poco a deconstruir esa idea. Eh, pero sí, sí coincido en que existe está esta distancia y que cuesta mucho también explicarle a la gente que soy socióloga y trabajo en lo que trabajo. A veces no sé cómo explicarlo. Eh, y también es cierto que cuesta mucho comunicarle a otros colegas que soy socióloga y estoy trabajando donde estoy trabajando. Ahí o bueno, por ahí esto es subjetivo, ¿no? Pero se siente como que es raro decirlo. Sobre todo eso lo noté cuando me pasé al sector privado, obviamente. Sí. Hola, ¿qué tal? Soy Dai. Quería agregar, traer esto que mencionaron, ¿no? Como de que empezamos a pensar en el cliente y cómo de repente la sociología ahora es ese nexo, o hacemos ese nexo como sociólogos entre las empresas y el consumidor, la gente, como los usuarios. De repente nos volvimos como esa voz, ¿no? Que puede entender la sociedad, que sabe de datos, que se volvió más técnica, ¿no? Sí, es interesante. Para mí, por ejemplo, yo ahora como estoy en el mundo del marketing, todavía no laburando como socióloga, pero eso, como que la realidad actual donde se achicó el Estado, se achicó el CONICET, como que también hubo una migración forzada hacia el sector privado para las ciencias sociales. Y bueno, y de repente hay puertas abiertas, o sea, podemos ver qué hacemos. Pero sí, es una disciplina difícil, o no sé, el tiempo nos va llevando y hay que ir viendo. Así que bueno, eso, gracias. Fue interesante estuvo. Gracias, Dai. Sí, la verdad que, bueno, nada, retomando un poco para dar un cierre. La verdad que es bastante interesante todo lo que fue saliendo hoy, porque creo, bueno, es una apreciación como personal, como que todos estos procesos nos pusieron a nuestra disciplina y a nuestra trayectoria frente a un desafío, el desafío no solamente de incorporar como una especie de manera de ver el mundo que no estábamos acostumbrados desde nuestra formación. eh, y con ello vienen las herramientas, ¿no? O sea, eh, no las dejo de lado, pero sí también creo que eh, las herramientas también tienen un lugar. Pero creo también con los chicos que sí, es como este posicionamiento, esa manera de ver el mundo que el sociólogo tiene que incorporó, digamos, en este último tiempo, frente
a la incorporación de las tecnologías. Em, y la verdad que es interesante este cruce que es público-privado, ¿no? Como esta especie de ventana giratoria, de puerta giratoria que hay entre los espacios, porque bueno, ¿no? Se cierra uno, se abre otro, pero el sociólogo puede permear, ¿no? Tiene como esa cintura, tal vez, para ir y venir, que obviamente no es que no es mágico, digamos, no es que de un momento a otro dijimos, ah, bueno, nos vamos allá, nos vamos acá. No, es un proceso lleno de rispideces, eh, pero... y también es interesante, ¿no? La discusión al interior de la academia, ¿no? Al interior de nuestra formación. Digo, formación, una especie de formación más académica formal que nos introduzca al mundo de la ciencia de datos, a los datos, o una formación más autodidacta, ¿no? Como co- es el recorrido, digamos, que cada uno quiere hacer y a través de qué herramientas, ¿no? Tal vez es un docente que nos estira la mano y nos dice, podés ir por acá, o tal vez es una crisis nuestra frente a nuestra profesión que nos dice, no estoy inserto, tengo tantos años, no estoy inserto en ningún lado, hice esta carrera, ¿qué estoy haciendo de mi vida? Digamos, como esa crisis, ¿no? Y otras cosas, ¿no? Que se van dando. Eh, pero nada, como eh, creo que más que cerrar, abrimos cosas, que es una caja de Pandora que no sé qué hay, qué sacamos y qué dejamos adentro, ¿no? Como Pandora siempre deja la esperanza adentro, creo que era así la esperanza adentro, la caja. Y no sé si sacamos la esperanza también o dejamos otra cosa adentro. Pero son más preguntas que me generan más que respuestas, esto que fuimos charlando. No sé si acá, Gastón, vos querés comentar algo, pero bueno, nada, eso como para dar una especie de marco, digamos, y cierre. No, solamente avisarle a los colegas, ahí a María Laura, a Gabriela, a Diana y a Rubén que estuvieron comentando que nada, nos encantaría también poder ponernos en contacto con ustedes, conocer un poco también de la trayectoria y de los recorridos que estuvieron viendo y que estuvieron comentando acá. Más si es que, como en el caso de María Laura, son temas que venían investigando. Así que nos encantaría poder charlar con ustedes ahora que nuestro proyecto todavía está recién empezando. Sí, también Natalia, que está por ahí. Bueno, y varios, ¿no? Que estoy como viendo por ahí. El que quiere nos puede incluso escribir a nosotros. Yo si quieren dejo mi correo ahora, o si no que se apunten en el Forms, para empezar a intercambiar y generar como esta red, ¿no? Que me parece interesante empezar a construir esta especie de red de sociólogos, sociólogues con tecnología o como le podamos llamar, nosotros los llamamos tecnosociólogos, no sabíamos cómo decirlo hasta ahora, no sé, es raro, pero bueno, nada, ahí dejo mi mail. Che, estamos entonces, ¿no? ¿Quieren que deje de grabar? Esperen.